4 de septiembre de 1939. La guerra apenas ha comenzado y Alan Turing camina solo por el pasillo húmedo de Bletchley Park, sintiendo que el mundo exterior ya no le pertenece. El edificio aún huele a pintura vieja y a papel almacenado durante años. No hay épica en el lugar. No hay banderas ondeando ni discursos grandilocuentes. Solo oficinas improvisadas, escritorios torcidos y hombres y mujeres que evitan mirarse demasiado tiempo a los ojos. Turing avanza con pasos cortos, casi torpes, sujetando una carpeta bajo el brazo como si fuera un objeto frágil, consciente de que, en su interior, no hay armas, pero sí la posibilidad de cambiar el curso de la guerra. Alan no piensa en Hitler. No piensa en tanques ni en aviones. Piensa en patrones. Desde niño, los patrones han sido su refugio. Secuencias, repeticiones, reglas ocultas bajo el caos aparente. Mientras otros veían ruido, él veía estructura. Y ahora, frente a él, está la estructura más compleja que jamás haya enfrentado, Enigma. Entra en la sala asignada al pequeño equipo de criptoanálisis. El sonido constante de teclas, lápices y hojas moviéndose llena el aire. No es un silencio solemne, es un silencio tenso, interrumpido por murmullos nerviosos. Nadie celebra nada aquí. Nadie sabe aún si el esfuerzo será suficiente. Turing se sienta, deja la carpeta sobre la mesa y observa la máquina alemana capturada. Enigma no parece amenazante. Es elegante, casi bella. Una caja de madera pulida, con teclas redondas y lámparas que se iluminan al presionarlas. Un objeto que podría estar en una oficina civil. Y sin embargo, cada letra que produce es una mentira cuidadosamente diseñada. Alan apoya las manos sobre la mesa, pero no toca la máquina. La observa. Sabe que millones de mensajes ya han pasado por versiones idénticas a esta. Órdenes navales. Posiciones de submarinos. Informes meteorológicos. Y también sabe que, en Berlín, los oficiales alemanes confían ciegamente en ella. Esa confianza es la grieta. Horas después, cuando la luz del día comienza a desvanecerse, Turing sigue ahí. No ha comido. Apenas ha hablado. En su mente, los rotores giran sin cesar. Cada día, Enigma cambia. Nuevas configuraciones, nuevas combinaciones. El número es tan grande que, para cualquier mente convencional, el problema es imposible. Pero Alan no aborda el problema como otros. No intenta romper todas las combinaciones. Sería inútil. Él busca debilidades humanas dentro de un sistema mecánico perfecto. Sabe que los operadores alemanes son hombres. Que repiten frases. Que comienzan mensajes con fórmulas previsibles. Que el clima siempre aparece en los informes matutinos. Que nadie puede evitar la costumbre. En su cuaderno, Turing escribe símbolos que solo él comprende del todo. No son ecuaciones tradicionales. Son mapas mentales. Hipótesis. Atajos conceptuales. La idea empieza a tomar forma lentamente, como una figura emergiendo de la niebla. Una máquina para vencer a otra máquina. No una persona intentando ser más rápida que Enigma, sino un sistema que piense como ella, y la supere. El cansancio se instala en su cuerpo, pero no en su mente. Alan se levanta y camina en círculos. Escucha su respiración. Siente la presión constante de algo que no puede nombrar. Si falla, nadie sabrá que falló. Si tiene éxito, nadie podrá saberlo. Esa es la paradoja que lo rodea desde el primer día. El mayor triunfo de su vida deberá permanecer oculto. Días después, llega la primera confirmación inquietante. Un mensaje naval alemán, interceptado en el Atlántico, parece repetirse de forma sospechosa. Turing lo analiza con cuidado obsesivo. Revisa cada letra. Cada espacio. Algo encaja. No sonríe. No celebra. Simplemente se queda inmóvil, como si el mundo acabara de inclinarse unos grados. La idea funciona, al menos en teoría. Pero una teoría no detiene submarinos. Las semanas siguientes son una mezcla indistinguible de agotamiento y obsesión. Alan duerme poco, come mal, habla aún menos.
Algunos lo consideran excéntrico. Otros, directamente incomprensible. A él no le importa. El ruido social siempre le ha resultado irrelevante frente a la claridad de un problema bien definido. Finalmente, la máquina comienza a tomar forma. No es elegante. No es compacta. Es ruidosa, masiva, llena de cables y tambores giratorios. La llaman la bombe, aunque el nombre no refleja su verdadera naturaleza. No explota. Calcula. La primera vez que la encienden, Turing observa en silencio. Las ruedas giran. Los contactos chisporrotean. El sonido es casi violento. Cada segundo representa miles de configuraciones probadas, descartadas, aniquiladas. Alan aprieta los puños. Sabe que incluso con esto, el margen de error es mínimo. Sabe que Enigma cambiará de nuevo. Que los alemanes introducirán más rotores, más complejidad. La carrera no tiene línea de meta. Una madrugada, cuando la mayoría del edificio duerme, la bombe se detiene de repente. El silencio es absoluto. Turing se acerca lentamente. Revisa los indicadores. Los números. Sus ojos se mueven con rapidez, pero su rostro permanece inexpresivo. Luego, toma un papel, introduce la configuración encontrada en una Enigma idéntica a la alemana, y comienza a escribir el mensaje cifrado. Las letras se iluminan. Palabras coherentes emergen. Alemán claro. Órdenes reales. Durante unos segundos, Alan no reacciona. No hay euforia. No hay lágrimas. Solo una comprensión profunda y casi aterradora, acaban de entrar en la mente del enemigo. No es una victoria ruidosa. Es una puerta que se abre sin hacer sonido. En los días siguientes, los mensajes se multiplican. No todos. No siempre. Pero suficientes. Demasiados como para ser coincidencia. Posiciones de convoys. Rutas de submarinos. Advertencias que, cuidadosamente, no siempre se utilizan. Y ahí surge el peso moral. Alan escucha conversaciones en voz baja. Sabe que no pueden actuar sobre cada mensaje descifrado. Si lo hicieran, los alemanes sospecharían. Enigma perdería su aura de invulnerabilidad. El secreto debe protegerse incluso a costa de vidas. Esa idea se clava en su mente como una espina constante. Cada mensaje leído es una elección. Cada elección, una carga. Turing comienza a entender que el verdadero precio no es intelectual, sino humano. Que descifrar Enigma no significa salvar a todos, sino decidir a quién se puede salvar sin revelar la verdad. En Berlín, los operadores siguen confiando en su máquina. Cambian claves, añaden procedimientos, pero nunca cuestionan el núcleo del sistema. Enigma es perfecta. Así se los han dicho. Así lo creen. Y Alan, desde una sala sin ventanas en Inglaterra, observa cómo esa certeza se convierte en la mayor debilidad del Tercer Reich. No lo sabrán. No hoy. No mañana. Tal vez nunca. Y mientras la guerra continúa, Alan Turing vuelve a su escritorio, abre su cuaderno y escribe una nueva nota. No sobre el enemigo. No sobre la victoria. Sobre cómo pensar más rápido que una máquina, sin dejar de ser humano. Alan Turing deja el lápiz suspendido unos segundos sobre el papel. La frase no es una reflexión filosófica, al menos no para él. Es una advertencia personal. Sabe que, si se equivoca, no será por falta de inteligencia, sino por olvidar que detrás de cada letra descifrada hay personas reales, invisibles para él, pero condenadas por decisiones tomadas en habitaciones cerradas. La sala vuelve a llenarse poco a poco. El amanecer se filtra por las ventanas altas de Bletchley Park, pálido, sin calidez. Alan no ha dormido. Sus ojos arden, pero su mente sigue activa, girando como los rotores de Enigma. Cada mensaje interceptado llega con un retraso calculado, cuidadosamente administrado por oficiales que no quieren saber cómo se obtiene la información. Solo les importa que sea útil. Turing observa cómo los papeles se acumulan en bandejas metálicas. Códigos navales. Informes de movimiento.
comunicaciones rutinarias. La mayoría parecen inofensivos, casi banales. Pero Alan ya ha aprendido que lo banal, repetido miles de veces, construye una imagen completa del enemigo. Escucha pasos detrás de él. No se gira de inmediato. Reconoce el sonido. Alguien que camina con prisa contenida, como si incluso el suelo pudiera escuchar. Otro mensaje del Atlántico Norte, dice una voz baja, sin emoción. Alan toma el papel. Lo lee con atención meticulosa. Reconoce patrones familiares. La estructura es casi cómoda, como un idioma aprendido a la fuerza. Ajusta mentalmente la configuración, compara con resultados anteriores. La bombea ha hecho su trabajo, pero la interpretación sigue siendo humana. Submarinos. Coordenadas. Horarios. Durante un instante, siente el impulso de cerrar los ojos. No lo hace. No se lo permite. El mensaje es claro. Demasiado claro. Alan devuelve el papel a la bandeja sin decir nada. Sabe que ese silencio es parte del proceso. Nadie en la sala pregunta más de lo necesario. Todos entienden, aunque nadie lo diga, que el conocimiento tiene que circular con cuidado, como una sustancia peligrosa. Las semanas avanzan lentamente, pero sin pausa. No hay un solo día idéntico al anterior, aunque desde fuera lo parezca. Cada mañana, Alan se enfrenta a un enigma ligeramente distinto. Nuevos procedimientos alemanes. Pequeños cambios diseñados para reforzar una fortaleza que ya ha sido penetrada sin que el enemigo lo sepa. Y sin embargo, Enigma resiste. No todo se descifra. No siempre a tiempo. Hay días en los que la Bombay no ofrece nada útil. Días en los que la máquina se detiene sin respuesta y Alan siente una frustración casi física, como si el mundo se negara a encajar. En esos momentos, se levanta y camina por los jardines. El aire frío le golpea el rostro. Observa los árboles, las sombras alargadas, el cielo permanentemente cubierto. Le resulta irónico que el trabajo más decisivo de la guerra se realice en un lugar tan silencioso, tan alejado del estruendo del frente. Piensa en los operadores alemanes. Hombres jóvenes, la mayoría, entrenados para confiar. Para seguir protocolos. Para creer que una máquina certificada por su propio mando es invulnerable. No los imagina como villanos, sino como engranajes, no muy distintos de los rotores que él estudia cada día. Esa similitud lo inquieta. Regresa al interior. El sonido constante de las máquinas vuelve a envolverlo. La bombea ha sido mejorada. Más rápida. Más precisa. Pero también más exigente. Cada fallo, cada hipótesis incorrecta, consume tiempo, energía, recursos que no sobran. Una tarde, Alan se detiene frente a Enigma y pasa los dedos por la madera pulida. No debería hacerlo. Es un gesto casi íntimo, impropio del entorno. Pero necesita recordar que no está luchando contra una abstracción, sino contra un objeto real, diseñado por personas reales. No eres perfecta, murmura, apenas audible. No es arrogancia. Es observación. En Berlín, las comunicaciones continúan fluyendo con confianza mecánica. Las órdenes se transmiten sin dudar. Las claves cambian a medianoche, como siempre. Los manuales se siguen al pie de la letra. La fe en Enigma es absoluta, casi religiosa. Alan no puede evitar pensar que esa fe es el mayor regalo que han recibido. A finales de ese mismo año, la presión aumenta. Las demandas de información se vuelven más urgentes. Los descifrados ya no son una curiosidad estratégica, son una herramienta indispensable. Cada éxito refuerza la dependencia. Cada fallo genera miradas silenciosas, expectativas no expresadas. Turing siente el peso de esas miradas incluso cuando nadie lo observa. Una noche, solo en su despacho, relee notas antiguas. Ideas descartadas. Enfoques que no funcionaron. En los márgenes, hay anotaciones apresuradas, escritas en momentos de agotamiento extremo. No las borra. Son recordatorios de que el progreso no es lineal, de que incluso él puede equivocarse. Y se equivoca.
Un error en una suposición provoca horas de trabajo inútil. La bomba corre, consume electricidad, genera ruido, y no produce nada. Alan se da cuenta tarde. Demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. La frustración se acumula. No grita. No golpea la mesa. Simplemente se queda quieto, mirando los resultados, sintiendo cómo la responsabilidad se comprime en su pecho. Respira hondo. Corrige. Sigue. La guerra no espera a nadie. Con el paso de los meses, Alan empieza a notar un cambio sutil en sí mismo. No en su capacidad intelectual, sino en su relación con el trabajo. Al principio, Enigma era un desafío lógico. Ahora es algo más oscuro. Más personal. Cada mensaje descifrado confirma su poder, pero también su aislamiento. No puede hablar de ello. No puede compartir el logro. No puede explicarle a nadie fuera de esas paredes lo que realmente ocurre allí dentro. El secreto es absoluto. Más estricto que cualquier código matemático. A veces, mientras camina por los pasillos, escucha risas lejanas. Conversaciones triviales. Se siente como si existiera en una realidad paralela, una en la que la información decide el destino de miles sin que esos miles lo sepan. Una madrugada especialmente fría, la bomba vuelve a detenerse de forma abrupta. Alan está presente. Se acerca con rapidez controlada. Los indicadores muestran una configuración improbable, pero coherente. Introduce los datos. Descifra. Lee. Esta vez, el mensaje no es naval. Es administrativo. Rutinas. Confirmaciones. Nada urgente. Y sin embargo, Alan sonríe levemente. Porque la normalidad es la prueba definitiva. Si pueden leer incluso lo irrelevante, significa que están dentro. Profundamente dentro. Se sienta de nuevo. Escribe otra nota en su cuaderno. No es técnica. Es casi humana. La perfección genera descuido. Cierra el cuaderno. En algún lugar de Europa, sin saberlo, los alemanes siguen escribiendo sus secretos con la convicción de que nadie los escucha. Siguen confiando en una máquina que consideran inexpugnable. Siguen ganando pequeñas batallas, perdiendo otras, sin sospechar que cada mensaje enviado es también una confesión. Y Alan Turing, rodeado de ruido mecánico y silencio humano, continúa descifrando el pulso oculto de la guerra, consciente de que su mayor triunfo no será celebrado, ni reconocido, ni siquiera conocido. Solo efectivo. Y mientras la guerra se alarga, él sigue ahí, observando, calculando, dudando a veces, acertando otras, caminando siempre sobre la línea invisible que separa la lógica pura de la responsabilidad moral. Pensando, una y otra vez, cómo vencer a una máquina, sin convertirse en una. 1941 avanza sin ceremonias en Bletchley Park. No hay celebraciones de Año Nuevo, no hay brindis ni promesas. El calendario cambia, pero el ritmo permanece implacable. Alan Turing lo percibe como una presión constante, una marea que no retrocede. La guerra se ha expandido, y con ella, el volumen de mensajes, la complejidad de las claves, la urgencia de cada resultado. Alan está más delgado. No lo nota hasta que, una mañana, ajusta su abrigo y siente que le sobra tela. No le da importancia. El cuerpo es secundario cuando la mente está ocupada sosteniendo un sistema entero. La rutina se ha vuelto quirúrgica. Llega temprano. Revisa los interceptos nocturnos. Identifica estructuras conocidas. Marca con lápiz aquellos mensajes que huelen a rutina alemana. Los operadores enemigos siguen siendo previsibles en pequeños detalles, encabezados repetidos, despedidas formales, confirmaciones innecesarias. En esos descuidos mínimos, Alan encuentra aire. Pero Enigma ya no es la misma. Los alemanes han añadido un nuevo rotor en algunos sistemas navales. Un cambio pequeño en apariencia, devastador en implicaciones. Las combinaciones posibles se multiplican. La bomba, eficiente hasta ahora, comienza a mostrar límites. Alan lo entiende antes que nadie. No hace falta que se lo digan. Ve cómo los tiempos de descifrado se alargan.
como los resultados llegan tarde. Como algunos mensajes, simplemente, se pierden en el ruido. Esa noche no se va a dormir. Permanece sentado, rodeado de esquemas y notas, mientras el edificio se vacía. El silencio vuelve a ser denso. Alan observa la Bombay como si fuera un organismo vivo que necesita evolucionar para sobrevivir. No piensa en rendirse. Piensa en adaptar. Empieza a rediseñar mentalmente procesos. A eliminar pasos redundantes. A confiar más en hipótesis probabilísticas que en certezas absolutas. No puede permitirse buscar la perfección, necesita velocidad suficiente. A primera hora de la mañana, cuando otros regresan, lo encuentran aún allí. No parece exhausto. Parece concentrado en un punto más profundo que el cansancio. Tenemos que cambiar la forma en que atacamos el problema, dice, sin levantar la voz. No da discursos. Nunca lo hace. Simplemente expone la lógica. Más máquinas. Más especialización. Menos romanticismo matemático. Algunos dudan. No del concepto, sino de la escala. Recursos. Tiempo. Prioridades. Alan escucha. Asiente. Luego vuelve a la máquina. Para él, la discusión ya está resuelta. Si Enigma ha cambiado, ellos también deben hacerlo. No es una opción ideológica. Es una consecuencia natural. Los días siguientes son tensos. Se prueban configuraciones nuevas. Se descartan enfoques que antes funcionaban. Alan se enfrenta a una sensación incómoda. Por primera vez desde que comenzó todo, Enigma parece ir un paso por delante. Esa idea lo inquieta más que cualquier amenaza externa. Una tarde gris, llega un mensaje particularmente largo. Complejo. Denso. Alan lo estudia con detenimiento. La estructura es distinta. Menos repetitiva. Más cuidadosa. Como si del otro lado alguien hubiera decidido ser meticulosamente imprevisible. Alan siente una punzada de respeto involuntario. Han aprendido, piensa. Al menos un poco. Eso no significa que sea imposible. Significa que el margen se reduce. La Bombay, modificada, entra en funcionamiento de nuevo. El ruido es más intenso. El ritmo, más rápido. Alan observa cada indicador como si pudiera anticipar el resultado antes de que ocurra. Horas pasan. Nada. Luego, un cambio sutil. Una secuencia que encaja. No es completa, pero es suficiente para abrir una puerta. Alan actúa de inmediato. Ajusta parámetros. Introduce supuestos basados en contexto, no en certeza. Es un riesgo calculado. El mensaje se descifra parcialmente. Fragmentos. Palabras sueltas. Suficiente. Siente una mezcla de alivio y advertencia. Han sobrevivido al cambio, pero a un costo. Cada ajuste futuro será más caro, más frágil. Esa noche, Alan camina por los pasillos con una sensación distinta. Ya no se trata solo de vencer a Enigma. Se trata de mantenerse invisible mientras lo hacen. El enemigo no debe sospechar. Nunca. La información fluye hacia los niveles superiores con un cuidado casi obsesivo. No todo se usa. No todo se actúa. Alan no decide eso, pero entiende perfectamente por qué ocurre. Escucha conversaciones apagadas sobre convoys que no serán advertidos. Sobre ataques que se dejarán suceder. No por crueldad, sino por necesidad estratégica. Esa lógica lo persigue. Se pregunta cuántas decisiones así puede soportar una mente antes de empezar a mecanizar el sufrimiento. Antes de empezar a ver las consecuencias como simples variables. Vuelve a escribir en su cuaderno. No todo lo correcto es óptimo. No todo lo óptimo es humano. No subraya la frase. No la corrige. La deja tal cual. El invierno se instala con firmeza. El frío se cuela en las alas. Alan trabaja con las manos entumecidas, acercándolas a tazas de té que se enfrían sin ser tocadas. La guerra naval arrecia.
Los mensajes relacionados con el Atlántico dominan las bandejas. Cada coordenada descifrada es una intersección entre números y vidas. Alan se concentra en el proceso para no pensar en el resultado final. En Alemania, los operadores siguen confiando. Las nuevas medidas les dan seguridad. El cuarto rotor es visto como una mejora definitiva. Los manuales se actualizan. La fe se renueva. Esa confianza sigue siendo el punto ciego. Una madrugada, llega un conjunto de mensajes que parecen triviales. Confirmaciones administrativas, informes internos, comunicaciones de rutina. Alan los analiza con atención. Algo en la repetición le resulta familiar. Reconoce una secuencia de comportamiento humano, no mecánico. Un oficial que sigue un hábito. Una pequeña negligencia. Ajusta la bomba para explotar esa debilidad específica. El resultado no es inmediato. Pero llega. Cuando lo hace, Alan no sonríe. Cierra los ojos un segundo. Respira. La máquina ha vuelto a ceder. No completamente. No sin resistencia. Pero lo suficiente. En ese instante, comprende algo esencial: Enigma no será derrotada de una vez. Será erosionada. Día tras día. Error tras error. Costumbre tras costumbre. Y él deberá estar allí para identificar cada grieta. El cansancio ya no es un estado pasajero. Es una condición permanente. Alan lo acepta como parte del entorno, como el ruido de fondo de la bomba. Aprende a pensar con él, no contra él. A veces, se sorprende a sí mismo reaccionando con frialdad ante mensajes que, meses atrás, lo habrían perturbado. Esa constatación lo alarma más que cualquier dificultad técnica. No quiere perder esa incomodidad. Es lo único que le recuerda que sigue siendo humano. Mientras tanto, la guerra continúa expandiéndose. Nuevos frentes. Nuevas urgencias. Bletchley Park se convierte en un nodo invisible del conflicto. Alan sigue siendo una figura discreta, casi anónima, incluso dentro del propio lugar. Eso le conviene. Trabaja mejor cuando nadie espera gestos heroicos. Cuando todo se reduce a decisiones silenciosas. Al cerrar otro día interminable, vuelve a su escritorio. Abre el cuaderno. Lee notas antiguas. Observa su propia evolución escrita entre líneas. No en éxitos, sino en dudas. Apaga la luz. Sabe que mañana Enigma volverá a cambiar. Que la carrera no se detiene. Que el margen seguirá estrechándose. Y aún así, mientras se aleja por el pasillo, tiene una certeza clara, firme, imposible de descifrar. Mientras el enemigo confíe más en su máquina que en su propia desconfianza, la guerra seguirá dejando rastros. Y Alan Turing seguirá ahí para leerlos. 1942 se impone con un peso distinto. No es solo otro año de guerra, es el momento en que la balanza comienza a inclinarse de formas invisibles. Alan Turing lo percibe antes de que cualquier comunicado oficial lo sugiera. No por optimismo, sino por volumen. Por densidad. Por la cantidad de mensajes que ahora pasan por sus manos y encajan con una precisión inquietante. Bletchley Park ya no es el lugar improvisado de los primeros meses. Hay más salas, más máquinas, más personas trabajando en silencio coordinado. El crecimiento no ha traído alivio. Ha traído responsabilidad. Cada mejora en el descifrado convierte a Enigma en una fuente constante de información, y eso exige decisiones aún más cuidadosas. Alan se mueve por los pasillos como una figura funcional, casi despersonalizada. Muchos lo reconocen, pocos lo conocen. Su mente sigue siendo el eje, pero ahora está rodeado de un sistema que depende de su estabilidad. Las jornadas se vuelven más largas, aunque eso parezca imposible. El tráfico de mensajes navales domina todo. El Atlántico es una herida abierta que no deja de sangrar. Cada intercepto descifrado revela rutas, horarios, patrones de ataque. Alan ya no ve mensajes aislados, ve mapas dinámicos que se forman y se disuelven en su cabeza. Y también ve límites. No todos los mensajes pueden usarse. No todos deben usarse. Esa verdad,
ya asumida, se vuelve más pesada a medida que la información mejora. Ahora no se trata de elegir entre ignorancia y conocimiento, sino entre conocimiento y silencio deliberado. Alan escucha nombres de convoys. Fechas. Coordenadas que no se marcarán en ningún mapa público. Y entiende que el éxito del descifrado depende tanto de lo que se hace como de lo que se decide no hacer. Una tarde, tras horas de trabajo ininterrumpido, se queda mirando un mensaje ya procesado. Es claro. Preciso. Brutal en su simplicidad. Describe movimientos que, si se actúa de inmediato, podrían evitar pérdidas significativas. El mensaje se envía hacia arriba, filtrado, suavizado, retrasado. Alan no pregunta. Ya sabe. Esa noche, al quedarse solo, siente algo nuevo, no frustración, no culpa, sino una especie de distancia emocional que no recuerda haber tenido antes. No le gusta reconocerla, pero tampoco puede negarla. Se sienta y escribe. Si todo se convierte en cálculo, ¿dónde queda el límite? No borra la pregunta. Mientras tanto, Enigma sigue mutando. Nuevos procedimientos, ajustes menores, intentos de reforzar un sistema que sigue considerándose indestructible. Alan observa esas modificaciones con atención casi clínica. Cada cambio es una reacción. Cada reacción confirma que el enemigo sospecha de todo, excepto de la posibilidad real. Eso es lo que más le sorprende. En Alemania, se cuestionan errores humanos, interceptaciones por descuido, incluso traiciones hipotéticas. Pero no la máquina. Nunca la máquina. Enigma es tratada como una constante, un axioma incuestionable. Alan entiende que esa fe ciega es un fenómeno profundamente humano. La necesidad de creer que algo es seguro para no enfrentar el caos completo. La bomba trabaja sin descanso. Su sonido ya no resulta molesto, se ha convertido en parte del entorno, como el latido de un organismo artificial. Alan puede identificar fallos solo por el ritmo. Un cambio mínimo en la cadencia le basta para saber si algo no va bien. Una madrugada, ese cambio se produce. La máquina se detiene con una secuencia inesperada. No es un error. Es algo distinto. Alan se acerca lentamente. Examina los resultados. No encajan con patrones anteriores, pero no son incoherentes. Son limpios. Introduce la configuración en la réplica de Enigma. Comienza el descifrado manual. Las palabras aparecen una tras otra, con una claridad casi ofensiva. No es un mensaje táctico. Es estratégico. Alan se queda inmóvil. Sabe, incluso antes de terminar de leer, que este mensaje no es uno más. Contiene información que podría alterar operaciones a gran escala. Movimientos coordinados. Fechas amplias. Decisiones que reflejan confianza absoluta en el secreto. Durante unos segundos, el mundo se reduce a ese papel. Luego, el proceso vuelve a activarse. El mensaje sigue su ruta. Se analiza. Se fragmenta. Se decide cuánto usar, cuándo, cómo. Alan no participa en la decisión final, pero la siente como propia. Ese día camina más lento. Cada paso parece requerir un esfuerzo consciente. Se pregunta si los operadores alemanes, al escribir ese mensaje, lo hicieron con la tranquilidad de quien cree estar protegido por capas infinitas de cifrado. Esa tranquilidad es ahora una ilusión peligrosa. A partir de ese punto, el flujo no se detiene. Los mensajes estratégicos empiezan a aparecer con mayor frecuencia. No siempre completos, no siempre claros, pero suficientes para construir una imagen cada vez más nítida del funcionamiento interno del enemigo. Alan se da cuenta de que ya no están simplemente leyendo rastros. Están observando intenciones. Eso lo inquieta profundamente. Porque las intenciones implican futuro. Y el futuro es un terreno más resbaladizo que el presente. El desgaste comienza a notarse en detalles pequeños. Alan se olvida de comer durante días enteros. Duerme a intervalos irregulares. A veces se queda mirando un punto fijo sin darse cuenta del paso del tiempo. Nadie se lo señala. Todos están igual, aunque en formas distintas.
El entorno se vuelve más hermético, más vigilado. La importancia del secreto se intensifica. Alan lo comprende, pero también siente cómo esa presión reduce aún más el espacio para cualquier desahogo humano. Una noche, revisando notas antiguas, se detiene en una observación escrita meses atrás: la perfección genera descuido. La relee varias veces. No es solo una descripción del enemigo. Es una advertencia interna. Decide volver a cuestionar sus propios supuestos. Revisa procedimientos. Busca puntos donde la rutina pueda haber generado ceguera. Introduce pequeñas variaciones, no porque sean necesarias, sino porque lo obligan a mantenerse alerta. Enigma, por su parte, sigue siendo constante en su esencia. Complicada, elegante, letal en su función, pero dependiente de seres humanos para operar. Y ahí, siempre ahí, surge el margen. A mediados de 1943, Alan percibe un cambio en el tono general del trabajo. No hay anuncios, no hay confirmaciones explícitas, pero algo se ha desplazado. Los mensajes descifrados no solo previenen pérdidas, empiezan a permitir anticipación. La diferencia es sutil, pero profunda. Ya no se trata solo de reaccionar mejor. Se trata de saber antes. Esa capacidad convierte a Bletchley Park en un eje silencioso del conflicto. Alan es consciente de ello, pero no lo vive como poder. Lo vive como responsabilidad multiplicada. Cada avance reduce el margen de error aceptable. En los momentos de calma relativa, se sorprende pensando en cómo será el final. No el suyo, sino el de todo esto. ¿Qué pasará cuando la guerra termine y el secreto ya no sea necesario? Si es que alguna vez deja de serlo. No encuentra respuestas útiles. Sigue trabajando. Una tarde lluviosa, mientras examina un conjunto de mensajes parcialmente descifrados, nota una anomalía. No en el contenido, sino en la forma. Una rigidez excesiva. Un intento evidente de eliminar patrones. Los alemanes están intentando ser menos humanos. Alan sonríe con cansancio. Eso, paradójicamente, los vuelve más predecibles. Ajusta los parámetros. Introduce hipótesis basadas en ese esfuerzo forzado por variar. La bomba responde. Lentamente. Con resistencia. Pero responde. El descifrado no es completo, pero confirma la sospecha. El enemigo siente presión, aunque no entiende de dónde viene. Esa ignorancia es la última barrera. Alan vuelve a su cuaderno una vez más. Escribe con letra más firme que antes, como si necesitara fijar la idea. Cuando el secreto funciona, nadie lo cree necesario. Cierra el cuaderno. El ruido de la guerra sigue llegando filtrado, distante, convertido en números, letras, horarios. Alan ya no necesita imaginar el frente. Lo ve reflejado en patrones, en picos de actividad, en silencios repentinos. Está cerca del final, lo sabe, aunque no puede definir qué significa exactamente final. La máquina sigue girando. Enigma sigue activa. Pero algo se ha roto de manera irreversible. La confianza. Y mientras ese quiebre permanece oculto, mientras los mensajes siguen fluyendo sin sospecha, Alan Turing continúa en su lugar, consciente de que el momento decisivo se acerca. No como una explosión. No como un anuncio. Sino como la confirmación silenciosa de que el mayor secreto de la guerra ha funcionado demasiado bien para ser revelado. Todavía no es el final. Pero ya se puede sentir. 1944 se instala sin necesidad de anuncios. Alan Turing lo percibe no por el calendario, sino por la naturaleza de los mensajes. Ya no son tanteos ni ajustes defensivos. Son comunicaciones cargadas de urgencia, de decisiones apresuradas, de una estructura que intenta mantenerse firme mientras el suelo comienza a ceder bajo sus pies. En Bletchley Park, el ambiente es distinto. No más ligero, pero sí más tenso. El volumen de información descifrada es mayor que nunca, y con él llega una presión silenciosa: ahora saben demasiado. Alan camina por los pasillos con la misma discreción de siempre, pero siente como cada paso está rodeado de consecuencias. La bomba sigue funcionando, más refinada,
más precisa. Ya no es una apuesta tecnológica, es una herramienta madura, integrada a un sistema que ha aprendido a pensar en términos de probabilidades y silencios. Enigma sigue activa. Eso es lo que más le sorprende. A pesar de todo lo ocurrido, de las pérdidas acumuladas, de las decisiones que no encajan del todo desde el punto de vista alemán, la máquina continúa siendo el pilar de las comunicaciones. Se ajustan procedimientos, se refuerzan normas, se emiten advertencias sobre errores humanos, pero el núcleo permanece intacto. La fe persiste. Alan observa esa persistencia con una mezcla de fascinación y cansancio. Ya no siente la urgencia intelectual del comienzo. Lo que siente ahora es algo más pesado, la certeza de que el engaño ha funcionado porque nadie ha querido cuestionarlo del todo. Los mensajes estratégicos se vuelven más frecuentes. Ya no hablan solo de movimientos, sino de intenciones finales. Repliegues. Reorganizaciones. Intentos de contener lo inevitable. Alan descifra uno de esos mensajes en una madrugada silenciosa. La sala está casi vacía. El papel tiembla levemente entre sus dedos, no por miedo, sino por una tensión acumulada durante años. Lee despacio. Comprende. No hay euforia. No hay alivio inmediato. Solo una claridad absoluta, la guerra está entrando en su fase decisiva, y Enigma, sin saberlo, ha acompañado cada paso hacia ese punto. Entrega el mensaje siguiendo el protocolo. Observa cómo desaparecen manos que no harán preguntas. Él tampoco las hace. Ya no es necesario. En los días siguientes, la confirmación llega fragmentada, indirecta, pero inconfundible. Las decisiones aliadas comienzan a alinearse con una precisión inquietante. No perfecta, no sin pérdidas, pero informada de una manera que habría sido imposible años atrás. Alan entiende que su trabajo ha dejado de ser reactivo. Ahora es estructural. Se detiene una tarde frente a una ventana. Afuera, el cielo está cubierto. Nada en el paisaje sugiere la magnitud de lo que ocurre. Esa desconexión siempre le ha resultado inquietante. El mundo sigue funcionando mientras, en habitaciones cerradas, se decide su rumbo. Piensa en los operadores alemanes una vez más. En los hábitos que nunca abandonaron. En la disciplina que los llevó a confiar demasiado en un sistema impecable. En cómo esa confianza, tan humana, se convirtió en una debilidad invisible. La guerra avanza hacia su conclusión sin avisar. No hay una fecha clara, solo una acumulación de señales. Alan continúa trabajando hasta el último momento necesario. No se retira antes. No se permite bajar la guardia. Incluso cuando los mensajes empiezan a perder densidad, cuando la urgencia se transforma en resignación cifrada, él sigue leyendo con la misma atención. No por desconfianza, sino por respeto al proceso. El final no llega con un gran descifrado, sino con la ausencia de ciertos patrones. Con silencios prolongados. Con mensajes que ya no ocultan ambición, sino administración del daño. Alan lo reconoce al instante. Enigma ya no guarda secretos decisivos. Cuando la guerra finalmente termina, no hay celebraciones en Bletchley Park. Al menos no visibles. El secreto sigue siendo secreto. Las máquinas se apagan una a una. Los papeles se archivan, se destruyen, se sellan bajo capas de confidencialidad. Alan permanece en su escritorio, observando un espacio que durante años fue el centro de su vida. No siente orgullo en el sentido tradicional. Tampoco alivio pleno. Siente algo más complejo, una mezcla de satisfacción intelectual y una melancolía profunda por todo lo que no podrá decirse. Abre su cuaderno por última vez en ese lugar. Relee notas antiguas. Frases escritas en momentos de duda, de cansancio, de lucidez extrema. Se detiene en la primera advertencia que se escribió a sí mismo, años atrás. Pensar más rápido que una máquina, sin dejar de ser humano. Cierra el cuaderno. En los meses siguientes, el mundo comienza a reconstruirse. Las historias oficiales se escriben sin mencionar habitaciones silenciosas ni máquinas ruidosas. Se celebran batallas, líderes, fechas.
El mayor secreto de la guerra permanece enterrado, protegido incluso de quienes lo hicieron posible. Alan vuelve a una vida que ya no se parece a la anterior. El ruido constante desaparece. El desafío inmediato también. Pero algo permanece. Sabe, con una certeza inquebrantable, que Enigma nunca fue derrotada por una máquina más poderosa, sino por la suma de pequeñas observaciones humanas, hábitos, rutinas, confianza excesiva. Los alemanes nunca supieron que sus mensajes fueron leídos. Nunca imaginaron que su mayor fortaleza se había convertido en una ventana abierta durante años. Y esa ignorancia, paradójicamente, fue lo que permitió que el secreto funcionara hasta el final. Alan Turing no recibe aplausos. No recibe reconocimiento público. No lo espera. Lo que queda es algo más silencioso y más profundo, la confirmación de que el pensamiento, cuando se aplica con rigor y responsabilidad, puede cambiar el curso de la historia sin dejar huella visible. La guerra termina. El secreto permanece. Y en ese equilibrio incómodo entre lo que se sabe y lo que nunca se dirá, queda grabada la verdad esencial de todo lo ocurrido. La máquina más segura del mundo cayó no por un error técnico, sino por la confianza absoluta en que nadie podría pensar más allá de ella. Y alguien lo hizo.